Buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión número 7 de estas tertulias. El desarrollo, la paz y los retos del futuro. Tenemos el tema política de ciencia y tecnología como promotora del desarrollo. Entonces es la tertulia número 7 y el 26 de junio vamos a tener la última sobre el tema de políticas antidrogas, opciones para el nuevo gobierno. En la sesión de hoy van a participar los académicos Clemente Forero, Enrique Forero e Iván Hernández. Y la sesión va a ser moderada por el académico Edgar Cayo, quien tiene la palabra. Gracias, señor secretario. Bueno, pues ya se anunció por parte del secretario quiénes son los panelistas de hoy, todos conocidos de todos ustedes, de manera que voy a comenzar a ceder la palabra, a ofrecer la palabra primero al doctor Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y del Colegio Máximo, presidente pasado del Colegio Máximo de las Academias de Colombia. Botánico de la Universidad Nacional de Colombia, PhD en Biología en el programa conjunto entre la Universidad de la Ciudad de Nueva York y el Jardín Botánico de Nueva York. En el ámbito internacional fue director de investigaciones del Jardín Botánico de Missouri en la ciudad de San Luis, en los Estados Unidos, consultor internacional en el Centro Nacional de Recursos Genéticos en Brasilia, director del Instituto de Botánica Sistemática del Jardín Botánico de Nueva York, ha sido profesor invitado en universidades de Brasil, Dinamarca y Estados Unidos, fue director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y decano de la Facultad de Ciencias de la misma universidad. Autor de 112 publicaciones científicas, ha dirigido numerosas tesis de pre- y posgrado en biología, tanto en la Universidad Nacional de Colombia como en otras universidades del país y del exterior. Doctor Enrique Forero. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Como siempre, un honor y un placer estar aquí en la Academia de Ciencias Económicas y pues no puedo decir menos que estoy asustado de pensar que estoy en el mismo panel con dos economistas. Entonces yo les decía en la academia, hay dos economistas y yo. La cosa no es fácil, pero bueno, mi presentación es relativamente corta y yo creo que Clemente va a reconocer algunos elementos de lo que yo voy a decir, porque Clemente hace parte de una comisión que tenemos en la Academia de Ciencias que llamamos Comisión de Ciencia, Tecnología y Sociedad Innovadora. Y ahí hemos estado discutiendo desde hace 4 años todos estos temas relacionados con ciencia, tecnología, políticas, el presente, el futuro, y algunas de estas ideas pues tienen que ver con eso. Yo no sé si el cambio de las diapositivas lo haces tú, no hay control, ¿sí hay? Ah, bueno. Hay que entenderla, sí. Gracias. Entonces, pues ahí pusimos un titulito que es básicamente lo que nos habíamos pedido que habláramos. Y entonces uno comienza pensando que Colombia es un país cuya economía está basada en el extractivismo. Nosotros lo único que hacemos es exportar materias primas y después todo nos regresa carísimo, procesado en el exterior, y no hemos encontrado la forma de que eso cambie. Dependemos de 2 o 3 exportaciones grandes y tenemos este problema de que cerca del 65% de los colombianos trabajan en algo para lo que no se formaron, y muchos de esos trabajos son subempleo, y uno encuentra muchos doctores manejando taxi o cuidando de una tienda o haciendo toda clase de trabajos. Nosotros hemos querido con el vicerrector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia hacer un
un análisis de dónde están los doctores. Más adelante hablamos de esto de los doctores, pero ¿dónde están todos estos doctores que se están preparando en Colombia? ¿Qué están haciendo? ¿En Colombia o en el exterior? Necesitamos políticas que realmente permitan el desarrollo del país. Hay miles de políticas, hay muchas leyes, hay muchos decretos, pero en realidad el desarrollo del país no se nota. Seguimos en un estado de atraso en relación con los países vecinos impresionante, y pues tenemos el problema de pobreza, tenemos el problema de inequidad, uno de los países más inequitativos del mundo, y no hemos logrado salir de esa situación. Entonces, tenemos que buscar la forma de crear empleos decentes, y una de las ideas que se proponen en la academia es que se apoyen y se fortalezcan las micro, pequeñas y medianas industrias o empresas, porque serían una buena fuente de empleo. Y ahí es donde la ciencia y la tecnología tendrían un papel importante. A ver. ¿A dónde disparo? Para allá. Ya. Entonces hay dos opciones, una es apoyar las empresas que ya existen y la otra es creación de nuevas empresas. Fíjense ustedes, y ahí venimos a lo de la formación de doctores. Nuestros gobiernos son felices utilizando indicadores, y este gobierno en particular se ha caracterizado por mostrarnos unos números muy impresionantes de cómo se están preparando doctores en Colombia y cómo estamos corriendo a grandes velocidades para alcanzar al Brasil, que forma 12.000 doctores al año. Y entonces nos dan cifras de que han formado no sé cuántos, 500, 1.000 por año en los últimos 4 años, pero ¿dónde están esos doctores? ¿Qué están haciendo? Ellos, si se forman en Colombia, no tienen posibilidades de empleo aquí mismo, y si se forman en el extranjero, prefieren quedarse allá. Una de las críticas que nosotros le hacemos a programas como Colombia Científica es que todas las becas, o la mayoría de las becas que da Colombia Científica, son para que los muchachos se vayan a estudiar al exterior. En lugar de fortalecer los programas de doctorado en Colombia, se fortalecen los doctorados por fuera, mandamos a nuestras mentes más brillantes a que se queden por allá, porque aquí no tienen un sitio a donde regresar. Entonces, esta idea es o apoyar a las empresas que ya existen o crear nuevas empresas. ¿Con qué fin? A ver. Pues con el fin de que haya fuentes de trabajo para la gente que se está formando. Pero eso no es fácil, porque todos sabemos que aquí la industria colombiana no entiende lo que es investigación y desarrollo. Ustedes seguramente tienen cifras mucho más exactas que las que yo les puedo dar, pero por lo que yo sé, un 20% de todas las empresas colombianas tienen algún tipo de investigación y desarrollo. Y son muchísimas las empresas que hay en Colombia, de manera que ese concepto no existe, y hay que comenzar por educar a las empresas para que tengan en cuenta que el conocimiento que se produce en las universidades puede ser útil para lo que ellos hacen. Las empresas que existen, que son muchas, necesitan entender, hay que hacer un proceso pedagógico para que mejoren sus circunstancias, para que
mejoren sus productos, la presentación de los productos, todas esas cosas hay que ayudarlos para que hagan eso. Y las nuevas empresas, pues, como ya les decía, hay que enseñarle a los industriales, a los empresarios, que la investigación y el desarrollo pueden ser importantes para su crecimiento y para que realmente se vuelvan innovadoras y competitivas. Y esto es una cosa que no se ha podido, uno siempre habla de cuáles son las empresas innovadoras en Colombia y siempre llega a las mismas, Corona, Alpina, Nutresa, y pare de contar, no hay más. Y resulta que en Colombia hay más de 2 millones de empresas. Entonces hay que hacer esa pedagogía. Y para eso se necesitan políticas de Estado que impulsen el desarrollo del país y también políticas de Estado de financiación. Creo que eso lo sabemos, se repite a diario, que en Colombia uno de los problemas principales que tenemos es que no hay políticas de Estado, todas las políticas son de gobierno. Inclusive el mismo gobierno cambia políticas, el mismo gobierno, si tiene la posibilidad de reelección, como han sido los últimos 2 gobiernos, de uno al otro, de un periodo al otro, cambian radicalmente sus políticas. El caso, por ejemplo, del gobierno Santos con las políticas de educación. Al terminar el primer periodo se presentó un documento muy importante que era el Acuerdo por lo Superior, que era el resultado de 4 años de consultas, de discusiones entre la comunidad académica. Llegó el segundo periodo de Santos, nombró a Gina Parodi como ministra de Educación y el Acuerdo por lo Superior se fue al cajón de los recuerdos y comenzamos a hablar de Serpilo Paga y de otras cosas totalmente diferentes. Ni el mismo presidente de la República mantiene políticas durante sus 2 periodos. ¿Qué podemos esperar de presidentes de partidos diferentes o de tendencias diferentes? Sin embargo, es algo por lo que tenemos que propender todos, porque de lo contrario, si no hay políticas de largo plazo en desarrollo y no hay políticas de largo plazo en financiación, no vamos a salir de la situación en la que estamos. Entonces, una de las propuestas que estamos haciendo desde la academia es la creación de institutos de investigación que sean sectoriales para las industrias y también de parques de ciencia y tecnología. Esto de los parques es interesante, tengo aquí unos datos uno siempre utiliza a Corea como el ejemplo de lo que deberíamos estar haciendo y no hemos hecho, o de lo que se ha hecho allá en 60 años y nosotros estamos hace 60 años. Hay un parque allá que se llama, no sé cómo se pronunciará, Daedeok, que fue inicialmente hecho como una ciudad científica. En 1973 comenzó eso. En este momento tienen 55.614 empleados, de los cuales 9.055 son PhDs. Esos son el 11% de todos los PhDs que hay en Corea. Imaginen el número de PhDs que hay en Corea. Y muchos de esos están empleados por estos centros de investigación. Dentro de ese parque tecnológico, parque científico, hay 129, esto tiene una extensión de 27 kilómetros cuadrados. Hay 129 organizaciones dentro de ese parque. De esas, 30 son institutos de investigación del gobierno, 42 son institutos de investigación privados, hay 5 universidades, hay 22 instituciones sin ánimo de lucro y hay 1.179 compañías de alta tecnología dentro del parque tecnológico. Y se dedican principalmente en particular, un 40% de los proyectos son en tecnologías de la información, el 14% en biotecnología, 9% en ciencias de materiales, 8% en ingeniería química y 8% en recursos energéticos, más otras áreas que cubren también. Es impresionante la capacidad que tienen estos centros para absorber a todos esos doctores y para
realmente responder a problemas reales del país. Por eso Corea está en las que está y nosotros estamos donde estamos. La propuesta que se hace es que la financiación sea en principio del Estado. Volvemos a lo mismo porque las empresas no están dispuestas en Colombia, hasta donde yo sé, no existe el concepto de capital de riesgo. En todas las grandes empresas del mundo existe el capital de riesgo y si se invierten 10 millones de dólares en algo, puede que de esos 1 millón tenga buenos resultados y los otros 9 millones quedan ahí guardados los resultados hasta que algún día tengan alguna validez. Aquí no, aquí se invierte es para ganar, aquí las empresas están es para ganar plata. Entonces no existe la posibilidad de que haya capital de riesgo y por eso pues no hay ese avance en innovación. Y hay que comenzar por ahí, hay que comenzar porque el próximo gobierno tiene que tomar muy en serio estas cosas. En realidad parece que la financiación de la ciencia y la tecnología fuera como una especie de mal chiste. Cuando uno ve que el presupuesto de Colciencias el año pasado era de 200, le han hecho una rebaja de 40% y después se logró que le aumentaran 100 y pico, bueno, una cierta cantidad, pero de todas maneras sigue siendo un presupuesto irrisorio. Mientras el gobierno no tome en serio lo que es la financiación en ciencia y tecnología en todos sus aspectos, vamos a seguir en las mismas. Ojalá que el nuevo gobierno entienda eso y cambie la situación en la que estamos viviendo. Después, una vez que ya se ha comenzado con ese apoyo del gobierno, poco a poco las empresas irán financiando sus propias investigaciones y al final pues estarán 50 y 50 o inclusive las empresas financiarán la mayoría. Fíjense que en el año 2016 tal vez, el presidente de la República y la entonces directora de Colciencias, Janet Yija, en la época, hicieron toda esa parafernalia de decir que iban a llegar al 1% del Producto Interno Bruto en el año 2018 y que de ese 1% el 50% iba a ser puesto por el gobierno y el otro 50% iba a ser puesto por la industria. Estamos en el año 2018, seguimos en el 0,2% del Producto Interno Bruto en financiación de ciencia y tecnología. Las industrias siguen sin invertir y además de eso, a los pocos días le quitan $1 billón a la ciencia y la tecnología para ponerlo en otras cosas que originalmente dijeron carreteras terciarias, pero posiblemente se convirtieron fue en mermelada y se perdieron del Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías. A los 8 días de decir que van a llegar al 1% del Producto Interno Bruto, que nunca se logró ni se va a lograr en las condiciones en que estamos. Si se lograra que el gobierno financiara realmente todas estas actividades de ciencia y tecnología en grandes cantidades, que realmente hubiera una política seria, es posible que con el tiempo sí se lograra lo que estaban diciendo de que el 50% fuera inversión del gobierno y el otro 50% de las empresas. En este momento es muy difícil que eso ocurra. Y después pues habrá que evaluar muy bien esos centros y esos institutos para saber si están cumpliendo su cometido y si no, pues habrá que terminarlos y comenzar con otra cosa, pero hay que tener la experiencia, hay que correr casi que el albur de crearlos, pues inteligentemente pensados y todo, pero uno nunca sabe cuál va a ser el resultado final. Y hacerle seguimiento, es una palabra que no existe en el vocabulario nuestro, es la palabra seguimiento. Se hacen las cosas y nadie sabe si resultaron o no. Hay un buen ejemplo en el programa Ondas. El programa Ondas es una cosa que lleva muchos años y le han invertido muchísima plata, pero nadie ha estudiado si realmente ese programa ha tenido buenos resultados o no, porque no se hace seguimiento, no se hace acompañamiento a los resultados de todas esas inversiones tan grandes que se hacen. Y entonces nosotros pensamos que se necesita un ente que coordine todo esto y que permita que esto se haga realidad.
y ese ente para nosotros sería el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La comunidad científica no está de acuerdo necesariamente en que esto se necesite. Nosotros en la academia, que también hay diferencias de opinión, pero hemos pensado que no se puede seguir disfrazando a Colciencias de otras cosas. Colciencias ya tuvo su época de oro y después comenzó a declinar hasta la situación en la que está hoy por hoy. El hecho de que a Colciencias lo hubieran convertido en departamento administrativo, lo único que logró fue realmente que se politizara. Todo el mundo dice es que el ministerio se va a politizar, pero si Colciencias ya está politizada, y Colciencias politizado porque es el departamento de Ciencia y Tecnología, ¿no? Hay que hablar de Colciencias en masculino. Entonces la gente dice un ministerio sería simplemente otro botín político. Nosotros creemos que se puede buscar la forma de que eso no ocurra. Hemos propuesto varias opciones. Por ejemplo, en el documento de PAIPA se propone la creación de un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de alto nivel. Ese consejo sería el que se encargaría de presentarle al presidente de la República ternas para el nombramiento, por ejemplo, del ministro de Ciencia y Tecnología, que no fuera un nombramiento hecho simplemente a dedo, sino que se tuviera en cuenta el concepto del Consejo de Ciencia y Tecnología, que ya existía. Ustedes saben, el Consejo existía con la Constitución del 91, pero cuando se cambió Colciencias a Departamento Administrativo, se convirtió en la Junta Directiva de Colciencias, y es realmente un ente que no funciona. Yo estuve como invitado, siendo presidente del Colegio Máximo, estuve participando en ese consejo durante poco más de un año, y yo me daba cuenta, eran reuniones de 2 horas, comenzaban a las 8:30, terminaban a las 10:30, todos los miembros del consejo ya sabían que eran de 2 horas, entonces ya todos tenían, los que vivían fuera de Bogotá ya tenían tiquete para las 12 del día. Entonces a las 10:30 levantaban de obra y se iban, y a las 10:30 terminaba el consejo. ¿Y el consejo qué era? La presentación de 3 informes, la directora, el subdirector y alguno de los programas. Se fueron las 2 horas, no hubo manera de discutir, no hubo manera de dar opiniones, y así es como funciona Colciencias actualmente, con ese tipo de consejo. Entonces la propuesta es que el ministro sea nombrado a partir de esas ternas, y que muchos de los funcionarios de Colciencias sean como ya se ha hecho en el pasado, que son personas que van en comisión de universidades o centros de investigación, de manera que sus sueldos los sigue pagando la universidad o el centro de investigación. No hay problema de que se vuelva un presupuesto inmanejable, porque la idea es esa, que si un profesor de la Universidad Nacional lo nombran viceministro de algo, pues es la universidad la que le paga el sueldo, y él va y hace su oficio allá y regresa a la universidad después. Estas son algunas de las ideas para que no se convierta, primero, para que no se convierta en un botín político, y segundo, para que sean nuevamente los científicos los que manejan el área de ciencia y tecnología. Ahorita, pues, después de las épocas en que, no porque esté aquí, pero que estaba Clemente y que estaba, pues, en las épocas anteriores, la época que me tocó vivir a mí con el médico Efraín Otero. Con Efraín Otero, que fue la época en que yo usufructué a Colciencias. Fueron 12 o 14 años en que me financiaron todo lo que pedí. Después vino la época en que estaba Clemente, con Luis Alejandro, con Luis Carlos Arboleda, con José Luis Villaveses, etcétera. Una entidad respetable, dirigida por científicos, y que hacía el trabajo que tenía que hacer. Eso se ha perdido y se necesita un ente que coordine. En Colombia se utiliza muchísimo dinero en ciencia y tecnología, pero nadie sabe lo que el vecino está haciendo. Cada ministerio tiene sus programas de ciencia y tecnología. El mismo Ministerio de Defensa tiene programas de ciencia y tecnología en cada una de las armas, y yo creo que el Ejército no sabe lo que la Fuerza Aérea está haciendo. Se necesita alguien que los coordine, y Colciencias no tiene esa fuerza en este momento. Entonces, por eso nosotros, además,
como los dos elementos más sencillos, más básicos que uno podía aducir para que hubiera un ministerio son, primero, poner las palabras ciencia y tecnología en la boca de la sociedad colombiana. La sociedad colombiana no habla de eso, no le interesa. Los porcentajes que se dan del conocimiento que tiene la sociedad colombiana de la ciencia y la tecnología son dolorosos. En algún momento el Observatorio de Ciencia y Tecnología hizo una encuesta para ver cuántos colombianos sabían que existía Colciencias, y el 0,3% de los encuestados sabía que existía una entidad que se llamaba Colciencias. Esto es del 2015. Hace poco Colciencias hizo una encuesta por internet. Ustedes saben que Colombia está comprometida en cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hacen una encuesta para que el público diga cuáles son los 5 que considera más importantes. Nosotros inmediatamente saltamos y le dijimos al director de Colciencia: un momentico, Colombia tiene un compromiso de cumplir 17, y además, ¿a quién le están preguntando? A gente que ni siquiera tiene idea de qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a gente que no tiene idea de qué es ciencia y tecnología. El argumento que ellos usaban es: así atraemos a la gente a que comience a pensar en ciencia y tecnología. Eso no es la forma. Cuando hicimos el Plan Nacional Decenal de Educación, que el Colegio Máximo estuvo muy involucrado en eso, ¿cuál era el elemento fundamental que utilizaban ellos todos los días que nos reuníamos para hablar de eso? 1 millón de colombianos dijeron lo que querían en educación en Colombia. Pero ¿cuál fue el millón de colombianos que contestó esa encuesta? Entonces son felices haciendo encuestas por internet que a la hora dan resultados que no tienen ninguna validez. Entonces, por todas esas razones, nosotros pensamos que Colciencias vendría a ser una de las divisiones del ministerio para manejar el fondo Francisco José de Caldas, o manejar dineros, y otras partes del ministerio estarían encargadas de hacer hacer política de ciencia y tecnología. Yo creo que ahí termino yo. Como les dije, era una cosa muy corta y ahora esto se trabó. Ya no hay. Bueno, ya la otra no importa porque era simplemente. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Forero. Bueno, el doctor Forero ha puesto sobre la mesa unos temas que son medulares en la discusión sobre las políticas de ciencia y tecnología en Colombia. En primer lugar, la institucionalidad. Bueno, el fin de semana se conoció que la Cámara de Representantes ya aprobó el proyecto de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que pasó a la consideración del Senado. ¿No es así, Iván? Entonces, bueno, esa idea ya va muy adelante. Pues sí, algo se ha logrado. En segundo lugar, pues, esta discusión sobre las políticas de Estado, si ha habido o no una política de Estado sobre ciencia y tecnología en Colombia. Yo no, pues obviamente mi condición de moderador no puedo entrar en el debate, pero yo me distancio bastante de la posición del doctor Forero, y yo sí creo que en Colombia ha habido una política de ciencia y tecnología. Yo tuve ocasión de hacer el año pasado un estudio bastante completo sobre este tema, y lo escribí, y me hice la idea de que independientemente pues, de algunos cambios, sí ha habido unos elementos permanentes, una continuidad, una progresión en el tratamiento de los temas de ciencia y tecnología en el país, unas políticas, digamos, relativamente coherentes. Entonces, esa es una discusión interesante. Y el otro punto es el de la financiación. En este momento, en Colombia, la mitad de la financiación total para ciencia y tecnología la aportan las empresas. Nosotros ya llegamos a ese punto. Y yo pude establecer en este trabajo que hay un hecho estilizado, ¿no? Si uno ordena los países por orden de ingreso per cápita, observa que en los países de menor desarrollo, la participación del gobierno en el total del gasto en ciencia y tecnología es muy alta,
80%, y la participación del sector privado, pues el complemento, solo el 20%. Pero en la medida en que avanza en el nivel de ingreso, la participación del gobierno va decreciendo y va aumentando proporcionalmente la del sector privado. Y cuando uno llega a los países de alto ingreso, tiene la situación contraria a los del otro extremo, o sea, la mayor participación la tiene la empresa privada y el gobierno se limita, digamos, a complementar. Y Colombia está justo en la mitad, ¿no? Yo hice ese gráfico de manera que la empresa privada en Colombia sí aporta y creo, y además hay estudios que demuestran que el gasto del gobierno tiene un efecto multiplicador, digamos, por cada peso adicional que invierte el gobierno, hay una respuesta del sector privado de 1.2, algo así, de manera que si Colombia hiciera el esfuerzo de que el Estado aumentara su participación, podría esperar, de acuerdo con la experiencia internacional, que la empresa privada aumentara también su aporte. Y el otro punto que hace el doctor Forero es el del énfasis en la empresa, en las pymes especialmente. Esa es la política del gobierno actual, ¿no? La ciencia y tecnología para la competitividad. Es la institucionalidad que existe actualmente. Se fusionaron los sistemas de competitividad con el de ciencia, tecnología e innovación para crear uno que se llama competitividad, ciencia, tecnología e innovación, y el enfoque por influencia o recomendación de la OECD es precisamente la empresa es el centro, es el motor de la innovación y por tanto es la empresa a quien más directamente hay que apoyar. ¿No? Que en eso las apreciaciones del doctor Forero pues coinciden con las del gobierno, y más bien ha habido sectores de la comunidad académica que han resentido este enfoque, pues porque ponen al lado de la innovación para la competitividad la innovación para el desarrollo social, innovación social. La innovación no tiene que necesariamente tener un valor económico o de competitividad, pero bueno, ahí me quedo. Le voy a ofrecer la palabra al doctor Iván Darío Hernández Umaña. Aquí tengo una larga lista de ejecutorias del doctor Iván Darío, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, PhD en Economía de la Universidad de Manchester, director fundador desde 1997 hasta la actualidad del Grupo de Investigación Economía Evolucionista e Institucional, director de Metodología de Investigación del doctorado de la Universidad de San Pablo, en donde Iván Darío. Es España, es un convenio entre Sergio Arboleda y España. España. Creo que esos son los rasgos más destacados de las ejecutorias profesionales del doctor Iván Darío. Por favor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Debo confesar que estoy un poco nervioso porque muchos de mis maestros están en la mesa. Entonces preparé, incluso estoy con un poquito de ojeras porque pues eso uno lo pone un poco ansioso. Entonces, titulé esta presentación con una pregunta: ¿qué aportes podemos hacer desde las ciencias sociales y económicas al debate sobre la importancia de la política de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo? Espero estar respondiendo esta pregunta con la presentación. Entonces, este es el contenido. Tenemos primero un contexto. En segundo lugar, voy a presentar un modelo de investigación de impacto que me va a permitir después hablar de 4 casos. ¿En qué sentido el modelo de investigación de impacto? En el sentido de legitimidad de la ciencia y de la literatura ya de hace unos buenos años de Gibbons, el modo 2, que espero para las personas que no lo conocen quede explicado después de mi presentación. Entonces comencemos con el contexto. Me llegó recientemente esta encuesta y estudio que realizó el BID en Latino Barómetro 2017,
se le hizo preguntas a los latinoamericanos. ¿Es la innovación un tema relevante para el desarrollo? Y esto es lo que piensan los latinoamericanos. En promedio, 23% piensan que es importante, es decir, en promedio, 1 de 4 latinoamericanos piensan que es importante para el desarrollo de la innovación. Colombia está por encima del promedio con casi 1 de cada 3, 29%. El mayor es Brasil, 35%, y Paraguay y otros en menor cantidad, hasta el 13%. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad para la gran mayoría de latinoamericanos y de colombianos, la innovación no es un tema relevante para el desarrollo. Este genera un problema de legitimidad en la población. Incluso si creyeran que es importante, no están demostrando de pronto para la población, la ciencia, la tecnología y la innovación los impactos en el desarrollo para cambiar esa opinión de los ciudadanos, del ciudadano de a pie. Y entonces en la agenda del país, por tanto, nos puede explicar un poco por qué no invertimos más en educación, digo, más en ciencia, tecnología e innovación, y esa es la conclusión del estudio. Es un poco el huevo y la gallina. Miren lo que dice: una mayor y mejor inversión de los países en ciencia, tecnología e innovación, contemplando apropiación social y comunicación efectiva de sus resultados, podría mejorar la percepción pública y al mismo tiempo una mejor percepción pública puede contribuir a promover una cultura de innovación y a generar un consenso para una sostenida y efectiva inversión en esta área. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Creo que es un tema de acumulación causativa. A medida que se va cambiando la percepción por mayor inversión, eso a su vez va generando más inversión a su vez. Okay. Eso con respecto al estudio del BID. Y pasemos rápidamente a desarrollar, a presentar el modelo de investigación de impacto. ¿Y a qué nos referimos en este tipo de investigaciones? A la legitimidad de la ciencia, la tecnología y la innovación. Rápidamente, podría definirse de la siguiente manera: investigación colaborativa basada en problemas no disciplinares como objeto de estudio, para generar resultados de calidad internacional y pertinentes para apoyar el desarrollo. Vamos por partes. ¿Qué es esto de basado en problemas no disciplinares como objeto de estudio? Digamos que tenemos unos temas de estudio y digamos que tenemos grupos de investigación. Lo que une estos temas de estudio con los grupos de investigación serían esos programas de investigación y transferencia. Los grupos pueden estar asociados a varios de estos programas, los cuales a su vez están asociados a varios temas. En ese sentido es no disciplinar. Para generar resultados de calidad internacional, este es un poco más difícil, para eso necesito un poco la paciencia de ustedes para desarrollar este tema, siguiendo un artículo muy interesante de un señor Kobayashi en la revista científica más importante en el tema, que se llama Política de Investigación, y es de la universidad, editada por la Universidad de Sussex, es internacional en realidad. Kobayashi habla de 3 tipos de gobernanza para colocar agendas de investigación. Vamos a hablar primero de lo que podría llamarse investigación interna y asociada muchas veces con centros públicos de investigación. Todos los 3 tienen un patrocinio y un sistema de investigación. Arriba el patrocinio, abajo la investigación. Solo uno tiene la comunidad científica, ese se le conoce como el sistema de pares. Y el de la mitad es el único que tiene a la sociedad representada por entidades públicas y privadas. Es ese cuadrito de la mitad,
es el sistema que él llama de interlocución, y a la sociedad misma. Esta flecha que acaba de aparecer es la agenda. ¿Quién coloca la agenda en cada uno de estos sistemas? ¿Quién coloca la agenda de investigación en cada uno de esos sistemas? El más sencillo es el de investigación interna. Entonces, aquí la agenda la coloca el patrocinador. La entrega al sistema de investigación, así como la financiación. Los investigadores entregan los resultados y la evaluación la hace el patrocinio ex post. Ese es el más sencillo. Ahora vamos al sistema de pares, que es el que es asociado con calidad por lo general, con calidad internacional. Acá la agenda la colocan los investigadores, el sistema de investigación, y se la presentan al patrocinador. El patrocinador hace una evaluación y si le convence puede ser subcontratada o consultada con la comunidad científica, le da financiación. Los resultados se presentan en ese sistema a la comunidad científica. Y la comunidad científica, probablemente en revistas científicas especializadas, le da una evaluación si es una evaluación positiva, entonces queda publicado en algún journal. En ese sentido es que, y no es el único, se define calidad internacional. La investigación de impacto entonces ya va con dos componentes. Uno, investigación colaborativa, no disciplinar, y dos, de calidad, de visibilidad internacional. Ahora, el tercer componente de la investigación de impacto, pertinentes para el desarrollo. Y esto es muy importante para la legitimidad de la ciencia. ¿En qué sentido pertinente? Por ejemplo, en la universidad que yo trabajo actualmente, en la Universidad de Ibagué, una universidad regional no acreditada. Existe la Visión Tolima 2025 construida entre entidades públicas y privadas, donde han colocado varias áreas como prioritarias para el Tolima, entre ellas agroindustria, conservación y, no veo bien, industria de servicios, educación y bienestar, justicia y desarrollo regional inclusivo y, bueno, no veo muy bien. Todos estos son los grupos de investigación que están tratando de atender a esa agenda que ha sido puesta por las entidades de la región. En ese sentido, entonces, la investigación se hace pertinente para la agenda que ha construido la región. En el marco de Kobayashi, entonces ahí la agenda la colocan los que están en la mitad, que pueden ser entidades territoriales, públicas o entidades privadas. Le presentan esa agenda al patrocinio y a los investigadores, les da la evaluación, si pueden o no pueden hacerlo, los patrocinadores y los investigadores. Si son escogidos los investigadores, se le da la financiación a la entidad territorial, que servirá de una intermediadora para los investigadores, los cuales a su vez van a entregar unos resultados a esas entidades, y esas entidades entregan los resultados a la sociedad, y la sociedad a su vez le da una evaluación ex post. Las tres, colaborativa no disciplinar, calidad y pertinencia. Eso para hacer más legítima la ciencia en Latinoamérica y en Colombia. Pero desafortunadamente es muy poco lo que se habla de este tipo de investigación de impacto. Por lo general se habla de un conflicto entre calidad y pertinencia. Entonces la propuesta para los gobiernos siguientes es un híbrido entre calidad y pertinencia, llamada investigación de impacto. Acá los resultados no solo se entregan a la comunidad científica, se entregan a las entidades territoriales, a los que colocan la agenda, y a su vez se entrega a la sociedad. Es más complejo, pero es la manera como creemos va a tener más arraigo la ciencia, la tecnología y la innovación
en países como Colombia y otros países latinoamericanos. Ahora, este es el modelo, especialmente para la literatura, si ustedes quieren ir a ver Gibbons en el 94, en el 2007, Helsels y Van Lente hablan de dos modos, ahí están definidos en inglés, no voy a entrar en detalle, esto es simplemente para su información. Pero entonces esto no se queda en modelos, esta es la tendencia que está ocurriendo. En 4 casos está ocurriendo. Y con esto ya termino. Hay 4 iniciativas correlacionadas con este sistema mixto o investigación de impacto. La Comunidad Económica Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, Colombia Científica en particular, su programa de ecosistema científico, y Ruta N en Medellín. En todos se presentan casos. Voy a decirlos, a enunciarlos rápidamente para que ustedes después tengan los elementos para ir y ver por qué se trata de un sistema mixto. Salió en El Espectador el 10 de junio, anteayer si no estoy mal. Esta es una noticia que nos interesa a los colombianos. La Unión Europea invertirá 117.000 millones de dólares. Repito, 117.000 millones de dólares. En ciencia e invita a todos los países del mundo, incluida Latinoamérica y Colombia, a usarlos. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque es las misiones. Ahorita voy a hablar de eso. Sí aclara que los ciudadanos, el Parlamento Europeo, expertos y países tendrán voz en el diseño de las metas y plazos específicos, como la conversión de no ciudades del mundo en carbono neutral para 2030 o reducir el plástico en los océanos. Esta es una misión. Los contribuyentes no saben por qué se necesitan 1.000 millones de euros para mapear el cerebro, pero si se le dice a los ciudadanos que van a curar el Alzheimer, enfermedad, lo consiguen. Esto es lo que el doctor Rodolfo Ginás siempre ha hablado. No hablemos de contenido tanto, sino también de contexto. Démosle sentido a lo que hablamos de la ciencia, desde la ciencia, la tecnología e innovación, sentido para el ciudadano de a pie. Así ganamos legitimidad y así ganamos caudal político y probablemente más inversión en ciencia, tecnología e innovación. La visión de misión ha estado especialmente en punta de lanza Mariana Mazzucato, de la Universidad de Londres. Ella entregó un informe a la Comisión Económica y esta es la perspectiva de esos 117.000 millones. Innovación e investigación orientada por misión en la Unión Europea. La misión está en la mitad. Los grandes, por ejemplo, objetivos de desarrollo sostenible estarían arriba. Es una agenda política que se establece y un compromiso ciudadano. Abajo está el portafolio de proyectos de experimentación de abajo hacia arriba. En la mitad están las misiones que tienen un claro objetivo. Las misiones entonces son las que permiten enfocar mejor los esfuerzos de manera que no nos quedemos en grandes retos ni tampoco nos quedemos en proyectos dispersos, sino busquemos un punto medio. Es público este informe. Mi penúltimo ejemplo, el BID es el segundo ejemplo. El BID en este momento está financiando una investigación para Colombia, Chile y México. Y nosotros estamos delegados como investigadores en Colombia para avanzar en ese tema porque el BID va a apoyar, también va a tener este tipo, digamos, de convocatoria seguramente para investigación e innovación orientada por misión. Otra que me parece que está muy en esta línea, pero le falta todavía, es esto de ecosistema científico, que es un componente del programa Colombia Científica, que abrió su segunda convocatoria para apoyar más alianzas entre diferentes actores del sistema de investigación
en Colombia y está apuntándole a soluciones a retos. Aún todavía en la parte de arriba, pero yo creo que poco a poco vamos a ir bajando también hacia misiones. Y por último, hoy, cuando venía para acá en el bus de Ibagué a Bogotá, me llamaron de Ruta N, Alejandro Bermúdez. Me dijo, es que estamos dándole un redireccionamiento a la política de innovación de Ruta N, punta de lanza de innovación en el país, y le vamos a dar una visión orientada por misión. Entonces, para concluir, la legitimidad de la ciencia depende del pluralismo y diversidad de fuentes, científicas y no científicas. No solamente calidad, no solamente el sistema de pares. De generación de conocimiento. Esta academia es un ejemplo de ese pluralismo. Para aumentar la inversión pública y privada en CTI y en investigación y desarrollo, la legitimidad de la ciencia debe fortalecerse en las agendas de las sociedades latinoamericanas y en Colombia, en particular orientadas por misión. Y nos encontramos en un momento evolutivo del sistema de ciencia y tecnología que requiere el fortalecimiento y arraigamiento de la ciencia en los valores más profundos culturales de nuestras sociedades. Qué pena si me tomé demasiado tiempo, pero traté de ser lo más sintético posible y así no me daba tantos nervios hablar frente a ustedes y a mis maestros. Muchas gracias. Por último, pero no menos importante, como se dice, el doctor Clemente Forero, que es miembro de la mesa directiva de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, máster en Ingeniería y Economía y PhD de Economía de la Universidad de Stanford, California, profesor de las Universidades Nacional del Valle, Andes, Rosario, en materias tales como Economía colombiana y latinoamericana, Teoría y Macroeconomía, Desarrollo Regional. Ha sido, entre otros, director de Colciencias, decano de Economía y del doctorado de la Universidad Nacional, jefe de la Unidad de Programación Global de Planeación Nacional y presidente del Consejo Nacional de Planeación. Es autor de una gran cantidad de trabajos de investigación y de publicaciones técnicas y económicas. Doctor Forero. Bien, muchas gracias. Bueno, no, después de estas dos exposiciones, pues queda difícil como decir algo. Estoy tentado a comentarlas, pero no, voy a seguir con lo que tenía previsto inicialmente, porque las ideas que se han expuesto son realmente de muchísimo interés y yo creo que he tenido personalmente unos aprendizajes muy valiosos. Quiero empezar mostrándoles algo, unas cifras así globales, la evolución, en este caso, de la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación, y también la inversión en I+D a través del tiempo. Y vemos que la evolución de las actividades de la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación, pues es bastante más grande, porque allí se incluyen muchas actividades que no están propiamente conectadas ni con el desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de la innovación, sino son otras actividades que más podemos llamar de modernización de los sistemas productivos y de los sistemas administrativos. Esta distinción, yo sé que le es muy cara a Iván Montenegro, que siempre ha dicho, para que haya innovación, tiene que haber investigación por detrás. Una innovación que no está fundamentada en una investigación no es realmente y propiamente una innovación. Y yo creo que es lo interesante de este gráfico y lo que les quería mostrar. Les voy a mostrar varios gráficos para tratar de
sostener una primera idea. Aquí, como vemos, la inversión en I+D, investigación y desarrollo en Colombia, ha crecido, sí, un poco desde el 2006, después de haber bajado, estuvo en niveles un poco más altos anteriormente, pero se mantiene más o menos estable. Sin embargo, hay una pequeña curva y al final hay como un pequeño crecimiento y luego como una caída, Pasamos al segundo gráfico, el número de grupos de investigación activos en nuestro país. ¿Y qué vemos? Igualmente vemos es la curva negra, espérese a ver si yo puedo, tengo una forma de, sí, tal vez aquí, esta curva negra me muestra igualmente un descenso, muchos se fueron inscribiendo, pero cuando se comenzaron a hacer unas depuraciones de la base de datos de los grupos, el GRUPLAC colombiano, pues fueron desapareciendo muchos de estos grupos. En tercer lugar, vemos otra curva que también tiene una fase ascendente de manera inicial y luego una fase descendente. Investigadores activos que se inscriben y que luego dejan de ser activos. ¿Cómo? Hay más ricos que investigadores en Colombia. Bueno, y fíjense la paradoja. En cambio, en este mismo periodo, observamos que el número de publicaciones internacionales, pero también el número de otros documentos publicados internacionalmente, no solamente artículos, que es la curva morada, sino también otros documentos como capítulos en libros, etcétera, etcétera, van creciendo. O sea que esa producción se ha mantenido, se ha sostenido a pesar de la caída en los distintos indicadores que mostramos en los gráficos anteriores. Esto es lo que yo llamo una cierta resiliencia del sistema de investigación colombiano. Se continúa produciendo a pesar de las dificultades, sin embargo, hasta un cierto punto. Eso tiene límites. Les voy a mostrar este otro gráfico. Este otro gráfico nos cuenta la historia 1991 a 2002. Ocurrió un fenómeno exactamente paralelo, análogo al que acabamos de describir. Las barras azules nos muestran la financiación total de Colciencias en pesos del 2002. Y las barras vino tinto, que está de moda, entre otras cosas, Iván Darío, el color, el vino tinto está de moda, muestran un crecimiento sostenido de las publicaciones hasta el 2002. Hay una resiliencia igualmente de la comunidad científica en su reacción frente a los cambios en esto. Pero esto no es infinito. En medio de estas dos cosas hubo una serie de cambios estadísticos y por eso no se puede mostrar la curva, las dos curvas conjuntamente, porque hubo una serie pues de cambios de metodología estadística, pero lo que se observa es que cuando durante un periodo suficientemente prolongado la ciencia no recibe financiación, aún una comunidad resiliente se ve afectada de manera grave. Bien, voy a mencionar tres temas. La relación entre políticas de ciencia, tecnología e innovación y el desarrollo económico. Muy breve,
muy breve también los demás puntos, la relación entre ciencia y tecnología, y finalmente las instituciones de ciencia, tecnología e innovación, en donde me voy a encontrar un poco con las otras dos presentaciones, particularmente con la de Enrique, con quien compartimos mucha reflexión acerca de estos temas. Voy a presentar, digamos, como una precisión sobre algunas de las ideas que Enrique expuso en esta materia. El énfasis de las políticas públicas en Colombia se ha puesto sobre la competitividad y, como tú nos lo recordabas, se ha integrado un sistema de competitividad, ciencia, tecnología e innovación. Mi pregunta es si la competitividad es el objetivo adecuado para una política pública que tenga que ver con estos temas. Y mi respuesta es que este es un objetivo que está sometido a muchas contingencias. Depende de la tasa de cambio. Depende de muchas contingencias de carácter interno, pero también externo. Depende de nuestros competidores. Depende de muchas escogencias que se dan a un nivel más fundamental y que tienen que ver con los campos, como por ejemplo las misiones, como las has llamado y se llaman en este proyecto, las misiones que escoge el país. Bien, apela este concepto al uso de muchos instrumentos. Para poder actuar sobre la competitividad hay que controlar demasiado dentro del sistema. Entonces, es un problema fundamentalmente estratégico también, porque es que ser competitivo no es solamente mirar lo que estoy haciendo yo, sino me toca mirar lo que están haciendo mis competidores, particularmente en el exterior. Es un objetivo de política de muy difícil manejo. Yo no digo que no sea interesante o válido perseguir la competitividad, no, pero sí es muy difícil controlar y manejar todos los parámetros que tienen que ver con la competitividad. Y el nivel de control que podemos tener sobre la competitividad es muy pequeño. Hay una base fundamental de la competitividad, que es la productividad. Pues se sostienen modelos muy generales y muy sencillos que para ser competitivo hay que ser productivo. Y efectivamente, pues ese es un objetivo mucho más estable, aunque de difícil medición. A nivel de un producto y un factor, es muy fácil medir la productividad. Uno puede hablar en términos de toneladas de arroz por hectárea, o puede hablar en términos de pares de medias por trabajador mes, ¿no? Pero cuando trata uno de generar medidas agregadas de productividad, comienza a enredarse y queda sometido a todas esas objeciones que los teóricos del capital que participaron en las controversias por allá de los años 60 y 70 de la controversia de Cambridge, pues se preguntaban sobre esto. Los índices de productividad son bastante volátiles igualmente. Estas productividades involucran precios y los precios son inestables, particularmente los precios internacionales, entonces ahí tenemos dificultades. Ahora, pero de todas maneras aumentar la productividad es también, como la competitividad,
un objetivo meritorio y válido. Difícil de actuar directamente sobre él. ¿Cómo se llega a la productividad? Pues se logra, y lo sabemos, para aumentar nuestras productividades tenemos que hacer innovación. Con innovación, pero en la definición de estrategias de innovación y de políticas de innovación, hay que tener en cuenta de nuevo a los competidores y hay que tener en cuenta también una serie de contingencias que normalmente no se hacen explícitas en la formulación de estas políticas, de las políticas de innovación. Y en esto hay muchas posibles equivocaciones en la definición de políticas de innovación. Y en particular hay también muchos falsos dilemas que tienen que ver con las políticas de innovación. Iván Darío se refirió a algunos de ellos y vamos a mencionarlos ahora. En primer lugar, la equivocación fundamental que se puede cometer y en el país se ha cometido y hay toda una escuela de economistas que la comete permanentemente es la visión de que inventen ellos. Frase que se le atribuye a Miguel de Unamuno y que simplemente decía Miguel de Unamuno, el escritor español, que decía, nunca se supo si con ironía o en serio, nunca se supo, nadie, yo he visto interpretaciones en un sentido y en el otro, decía, no, que inventen los ingleses, que son los que están dedicados a inventar. Y nosotros aprovechamos los inventos de los ingleses. Esencialmente esa era la idea. Y en las experiencias que hemos tenido de interactuar desde la ciencia y la tecnología con el resto de los equipos económicos del gobierno colombiano, nos hemos encontrado siempre con ministros de desarrollo en aquella época o de comercio que tenían esta visión. Las invenciones son para que las hagan por allá y nosotros compramos la tecnología y producimos. Pero ahí se ven, es decir, hay una gran cantidad de tragedias. Conocemos una gran cantidad de tragedias en Colombia, de algunas todavía se han demorado en aparecer, de precisamente olvidarse de esto. Conozco productores de flores, por ejemplo, que no pudieron aguantar pagar por los esquejes que compraban a $1.10 por esqueje y vender el clavel a 1.15 o 1.20 con unos márgenes muy pequeños en algunos momentos cuando los precios de estas flores bajaban. Ese es un error fundamental y yo creo que esa es una batalla ideológica que está planteada en nuestro país, la batalla del que inventen ellos. En segundo lugar, está la gran oposición que se quiere plantear, el dilema entre la práctica y la teoría. Muchos de los aquí presentes, lo sé, no hacen esa distinción tajante y saben que nada más práctico que una buena teoría, pero es una de las divisiones pues, que muchas veces nos frenan en el campo de la teoría, en el campo de lo ideológico, frenan el avance de las políticas que tienen que ver con la innovación y con la ciencia y la relación entre estas. En tercer lugar, calidad y pertinencia. ¿Por qué tienen que estar separadas? ¿Por qué no puede haber calidad en un proyecto pertinente? ¿Por qué no puede haber pertinencia como la hay en la gran mayoría de las investigaciones colombianas? En algún momento hicimos un estudio
hace un poco más de una década aproximadamente, nos pusimos a mirar los grupos de las disciplinas, digamos, como más teóricas, como la física o como la química, a ver qué pertinencia tenían. Y nos encontramos que el 42% de los grupos que tenían publicaciones científicas en los mejores journals del mundo también tenían conexión o con empresas o con entidades gubernamentales. Los buenos, no los de menor calidad, no los grupos tan buenos, pero los mejores grupos sí tenían siempre su conexión con empresas, fundamentalmente en el caso de física. Igualmente en las ciencias sociales hicimos un análisis de cadenas de palabras con redes neuronales y ese tipo de cosas, pues había en nuestro grupo una ingeniera de sistemas muy hábil en esos temas y analizamos cuál era la conexión de las ciencias sociales, de todos los proyectos que se habían financiado por las distintas entidades gubernamentales en ciencias sociales, con ni más ni menos que con los documentos del COMPES, los documentos de política económica y social que prepara Planeación Nacional para el Consejo de Política Económica y Social de la Presidencia, y encontramos que el 60%, porcentaje casi peligroso, de esas investigaciones tenían conexión a nivel de los conceptos, de las conceptualizaciones que usaban con los documentos de política del Consejo de Política Económica y Social. Igualmente, lo regional y lo nacional, que es otra de las oposiciones a las que tú te referiste, yo creo, pues en toda esta discusión que hemos tenido con Enrique y con mucha otra gente sobre las regalías, pues hemos pensado en unos esquemas absolutamente maravillosos en los que lo regional y lo nacional no entran en oposición, como aparentemente se presentan, y se pueden integrar perfectamente dentro de un sistema aceptable para las regiones, con gran participación regional, pero igualmente asegurando una calidad y una autonomía con respecto a las esferas políticas que el sistema de regalías no asegura en la actualidad. Y entonces aparece el último eslabón. ¿Cómo se llega a la innovación? Y aquí de nuevo, pues yo no sé si fue, se lo voy a preguntar ahora, Iván Montenegro el que se inventó el nombre de la encuesta de desarrollo e innovación tecnológica, le puso así. Hubiera podido ponerle, o le pusieron ellos, yo sé que él estuvo en la creación de eso, hubiera podido ser la encuesta de innovación y desarrollo tecnológico, y eso no tendría ninguna carga, pero ellos decidieron ponerle la encuesta de desarrollo e innovación tecnológica, si no estoy mal, así fue. Innovación tecnológica, ¿qué es? Es una innovación que no es simplemente el emprenderismo del rebusque, sino que está basada en un desarrollo tecnológico. ¿Y cómo se llega a la innovación? Se llega fundamentalmente a través de la ciencia. Vamos a hablar de esta última conexión un poquito. Esa relación entre ciencia e innovación tiene una historia. Un modelo lineal fue el que fue predominante, todavía tiene inclusive muchos adeptos y en muchos países se sigue, y por allá en los años 80 comenzó a pensarse en las redes. Algunos de los modelos que presentó Iván pues tienen que ver con, digamos, esa corriente de ver las relaciones entre ciencia, tecnología e innovación, no como algo que primero la ciencia,
segundo la tecnología, tercero la innovación, sino como redes que se establecen entre los distintos actores de las distintas esferas. Pero en el mundo de las redes hay dos culturas, hay dos mundos, la cultura de la ganancia y la cultura de ser el primero en hacer un descubrimiento. Son las dos grandes motivaciones. La primera, la de la innovación, la del avance tecnológico; la segunda, la del avance del conocimiento. Los trabajos de Merton y de Paul David y Partha Dasgupta desarrollan esa contradicción, digamos, que hay entre estos dos mundos a nivel de los objetivos que persiguen los actores que están actuando dentro de cada una de estas dos culturas, la cultura de la ciencia, la cultura de la innovación. La pregunta es, ¿bajo qué condiciones logran conectarse estos dos mundos? Y hay una interesantísima respuesta a esta pregunta de dos autores brasileños, Bernardes y Albuquerque. ¿Qué muestra este gráfico? Este gráfico muestra dos segmentos de evolución. Ahí cada puntico es un país. Y tenemos en el eje de las X, pues el logaritmo de artículos científicos por millón de habitantes en el eje de las X. Y en el eje de las Y tenemos patentes por millón de habitantes. Lo primero es la ciencia, el eje de las X. El eje de las Y es la tecnología, la innovación, son las patentes. Y lo que vemos es que cuando los países tienen un bajo grado de desarrollo de su actividad científica, cada artículo científico nuevo no genera muchas patentes. Pero cuando los países llegan a un determinado punto de masa crítica de artículos científicos, entonces ya esa relación entre la ciencia y la innovación se hace mucho más fluida y la respuesta de la tecnología y la innovación a los inventos científicos se hace mucho más fuerte, mucho más directa. Hicimos el cálculo para Colombia. Para 2014 se hubieran requerido 25.200 artículos científicos para comenzar a pensar en ser muy innovadores y comenzar a pensar en tener una industria y una agricultura que sean muy innovadoras y competitivas, por lo tanto. Pero apenas teníamos alrededor de 9.000, 8.500, no 25.000. En 2018 serían aproximadamente unos 35.000 y teníamos 9.500 en 2015 y hoy podemos estar en 10.500. Bueno, ese era el segundo punto. Entonces esas son relaciones complejas, la relación entre ciencia e innovación. Sí, hay que armar redes, pero hay dificultades y particularmente en un país en desarrollo son mayores que las que se pueden enfrentar para hacer una política de innovación en un país altamente desarrollado. Lo dejo pues ahí para discusión. Y finalmente hablemos un poco de las instituciones de ciencia, tecnología e innovación. El problema institucional tiene tres dimensiones. En primer lugar, hay una coexistencia no armónica de sistemas de competitividad, emprendimiento, ciencia, tecnología e innovación. No por integrarlos se logró esa integración.
hay unas discontinuidades, hay cortoplacismo, hay lo que se llama inconsistencia temporal, hay desconexión entre los distintos elementos de estos sistemas, y entre los sistemas mismos hay una desarticulación. Y en tercer lugar, hay un sometimiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación a intereses políticos, o llamémoslo subordinación a los manejos políticos, para usar un eufemismo. La propuesta que se somete a discusión, y que la ha sometido Enrique, y yo la someto con algunos pequeños cambios, es para mí lo que debe ser fundamental. La reforma absolutamente fundamental, ojalá tengamos ministerio, pero para mí esa no es la reforma fundamental, y por eso me preocupa la noticia que nos da Edgar de que pues ya está aprobado así. Está bien que tengamos un ministerio, pero para mí es restablecer el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ahora con innovación, como autoridad máxima de estas actividades. El Consejo, a mi modo de ver, debe ser tripartito, autónomo y estar a la cabeza del sistema. No puede ser un organismo asesor, a lo cual se redujo hace algunos años, pero también las academias pueden ser organismos asesores, y lo son. Esa es la función de las academias, pero este consejo es la autoridad máxima del sistema. Es el que aprueba los presupuestos, es el que coordina los distintos ministerios, como la ley 29 lo preveía, pero después se le quitaron pues esas funciones al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. En este consejo, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación tendría un voto, y que defienda con sus argumentos frente a los estamentos científicos y frente a los estamentos de los sectores productivos, que defienda su posición. Y si el gobierno tiene una posición, pues que los otros ministros que formen parte de este consejo también, como el de Agricultura, el de Salud, ¿no? Podría ser pues el de Comercio Exterior, no sé, pues entonces que defienda el gobierno con su tercio del consejo, que defienda sus posiciones, pero sobre la base de argumentos y sobre la base de una regla de que esto no es atropellando, sino es discutiendo en una discusión donde ciertos argumentos son válidos y otros argumentos no son válidos. En segundo lugar, sí, la coordinación del Consejo con el gobierno puede ser a través del ministerio. Y Colciencias, como lo explicaba Enrique, debe administrar el fondo y ejercer la secretaría técnica del Consejo. Esa es, digamos, como la propuesta que yo sometería a la discusión de ustedes, y ahí terminamos. Muy jugosa la presentación del doctor Forero, los falsos dilemas, la institucionalidad, competitividad, productividad, resiliencia del sistema. Bueno, pues en este momento ofrecer la palabra a los asistentes para que pregunten, comenten. Ojalá, como lo recomendamos siempre, pues lo más breve posible, y que sean más bien preguntas que comentarios extensos, ¿no? Sí, señor. Y yo pertenezco a la Mesa Nacional de Víctimas y beneficiario de una reparación colectiva en el departamento de Córdoba, gracias a la ley 1448. Indudablemente, yo a mis 64 años que tengo,
he vuelto a renacer mi avidez de conocimiento desde que deserté de la educación oficial que nos trajo las grandísimas mentiras de que los españoles vinieron a ser unos verdaderos católicos. Todas esas mentiras oficiales yo deserté. En este momento oficio como investigador social autodidacta y me encantaría compartir con ustedes una bellísima tarea que llevo hace más de 10 años en la Biblioteca del Señor General Arango, es investigar el conflicto, saber qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. En eso estamos tenemos un grupo interdisciplinario de antropólogos, sociólogos, economistas y periodistas de las regiones que nos disponemos a sacar un periódico a las víctimas que se va a llamar Verdad y Justicia. Y la bella frase que tenemos como eslogan es democratizar el conocimiento, democratizar la palabra y el conocimiento es democratizar la sociedad. Aspiramos a que ese periódico llegue a todos los reconocidos para que nuestras comunidades conozcan sus derechos. Decía un personero de Manizales, mi tierra, de que desconocer los derechos es como no tenerlos. En ese sentido, sus brillantes conferencias las he asimilado de una forma magnífica y ese comentario les propongo. Y una preguntita que tenía para el doctor Clemente, en su calidad de ingeniero, ¿qué falencia en el conocimiento o en la construcción de la hidroeléctrica Ituango, que está en gravísimo peligro de derrumbarse por la avidez del dinero de algunos mercantilistas del desarrollo desde Antioquia? Y esa pregunta les doy, porque ellos desconocieron los conocimientos ancestrales de las comunidades de que esos terrenos tenían problemas geológicos. En ese periódico que les digo, pensamos hacer una triangulación de conocimientos, alguien de ustedes habló de eso, llevar el conocimiento a la sociedad, creo que fue el doctor Iván. Estamos proponiendo una triangulación de conocimientos, conocimientos del Estado, conocimientos de la academia y conocimientos ancestrales de las comunidades. Yo creo que eso es, lamentablemente estoy muy triste y muy aterrado de que de pronto llegue la ignorancia el próximo domingo al Estado, porque en pleno siglo XXI un candidato presidencial que se niegue a darle a conocer al pueblo y a la ciudadanía qué propone para el desarrollo de Colombia. Se niega por el miedo al conocimiento que tiene Petro. ¿Qué esperanzas para este país? Estamos a una X de pasar de la ignorancia y del subdesarrollo al desarrollo pleno de la sociedad colombiana en base al conocimiento. No sería más, doctor, me agradecería que me respondiera a la pregunta. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieres contestar? No, pues si hay alguna otra, y porque ya no tenemos mucho tiempo, ¿no? Bueno, Iván, que ha sido invitado a comentar. Bueno, un poco de manera espontánea, y celebro que mi primer día como consultora e investigador independiente me da mucha más libertad para preguntar y para compartir lo que fue, digamos, estos 18 años pasados. No, yo estoy de acuerdo en que realmente es una batalla cultural, ¿no? Lograr la apropiación de los temas de ciencia, tecnología e innovación en la sociedad colombiana. Yo quisiera hacer una pregunta en cuanto a cómo visualizan en ese. Bueno, yo realmente sí creo que hay que hacer un cambio institucional, un cambio muy fuerte en el arreglo institucional. Entonces la pregunta es, si estamos de acuerdo en que se trata de emprender y ganar una batalla cultural para lograr que la sociedad colombiana apropie la ciencia y la innovación en la cultura, dentro de esas propuestas de arreglo institucional que han planteado,
cómo observan la relación de la educación con el ámbito nuestro de ciencia, tecnología e innovación. Eso uno. Y lo otro, pues desafortunadamente la Constitución del 91 entronizó la visión de corto plazo en la planeación del Estado colombiano. ¿Cómo verían ustedes, es la segunda pregunta, eso que en Corea se observa en cada uno de los sectores, en ese sofisticadísimo arreglo institucional? Cada uno de los 17 sectores tiene un centro de pensamiento que realmente hace investigación sobre el sector respectivo y con base en ello se diseñan las políticas. ¿Ustedes cómo verían en el arreglo institucional esa función de centro de pensamiento que la OSD ya, pues adecuadamente diagnosticó? Colombia tiene un déficit grave en perspectiva estratégica, y tanto para los asuntos relativamente corrientes del desarrollo productivo, del desarrollo económico, pero aún más para el tema de ciencia, tecnología e innovación. Nosotros en Colombia también necesitamos una capacidad de perspectiva estratégica. ¿Cómo quieren repartirse el doctor Forero, que habló sobre Corea, por ejemplo? Bueno, sobre la primera, sobre cómo vemos la articulación entre educación y ciencia y tecnología. Nosotros venimos diciendo que uno de los problemas fundamentales que tenemos es la mala preparación de los maestros en ciencia. Los maestros no saben enseñar ciencia. Se acabaron las escuelas normales, se acabaron las facultades de ciencias de la educación. Y entonces cualquier persona dicta estas materias. Yo creo que se está oyendo. Bueno, lo primero es eso, tenemos que mejorar la preparación de los maestros, y para eso la comunidad científica y académica tiene que participar. De alguna manera no nos podemos aislar de ese proceso de mejoramiento de la educación a través del mejoramiento de la preparación de los maestros. Y de ahí ya se desprenden el resto de cosas, de que los niños en primaria, en secundaria, puedan entender mejor la ciencia y puedan un día querer ser científicos. En este momento uno le pregunta a los niños de los colegios si les interesa ser científicos, la mayoría dice que no, todos quieren ser futbolistas o cantantes. Yo creo que eso es lo que yo digo, que, para no alargarme más, la formación de los maestros para que y que sea en coordinación con la comunidad científica. Yo agradezco muchísimo la pregunta, doctor Iván, porque iba a hacer un comentario que era bastante controversial y no lo quité, pero dado su pregunta, lo voy a hacer. Hay un señor que se llama Michael Sandel, que me parece interesantísimo. Dice, tenemos que cuestionar incluso los expertos. ¿Qué quiere decir él? Y un artículo del Scientific American muy interesante. Él lo que dice respecto a la educación, la ciencia, la tecnología e innovación, es que esa de pronto reverencia que tenemos al experto, ¿sí?, que supuestamente nos va a dar las respuestas correctas, ¿sí?, es lo que ha generado el desprestigio del experto. Nos pasó en economía. Siguiendo la tradición del siglo XIX, hubo una corriente que quería hacer la economía una ciencia fiable como la física, donde daba respuestas correctas e incorrectas. Pero con el pasar del tiempo, las crisis, etcétera, nos dimos cuenta que esto es con escuelas de pensamiento, diversidad y pluralismo. Yo creo que aplica esa lección de la ciencia económica
aplica la educación en ciencia, tecnología e innovación. Aprender a respetar la ciencia cuando nos da, por ejemplo, respuestas correctas, incorrectas. Yo no necesito saber si mi azúcar en mi sangre, el nivel de azúcar en mi sangre, está alto y está bajo, dependiendo de la escuela de pensamiento. No, yo necesito saber si está alto o está bajo, ¿sí? En ese tipo de preguntas está muy bien. Yo necesito a los expertos. Pero cuando nos han educado con esa distancia, que los expertos que no saben realmente la respuesta correcta, porque no son problemas con respuestas correctas e incorrectas. Por ese miedo de esos expertos a que ya no les digan expertos, entonces ha generado una distancia con la sociedad y ha generado una deslegitimación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y por eso, en parte, recuerdo una conferencia del doctor Forero, atienden a Nairo Quintana, pero no atienden al colegio máximo de las academias, cuando les bajan el presupuesto al deporte y a la ciencia. Entonces, insisto, el tema de educación es nuestra educación no distanciada de la ciencia, que está muy distanciada, la dejamos la ciencia a los expertos, desconociendo la variedad de fuentes de generación de conocimiento que hay. Y tenemos que enseñar en la educación a cuestionar, como dice Michael Sandel, incluso a los expertos. Esto sin demeritar la importancia que tiene la ciencia, la tecnología e la innovación, especialmente en preguntas que requieren una respuesta correcta una respuesta correcta a preguntas que lo requieren así. Entonces sería mi comentario, pero eso es un debate inmenso y simplemente lo planteo para que sigamos hablando sobre esto. Bueno, una pequeña acotación sobre esto, Iván Darío. Yo creo que ahí queda muy claro cuál puede ser el papel precisamente de la educación. Porque es que estamos en un mundo en el cual estamos sometidos a las posverdades, a las influencias. Entonces, tenemos que dar la batalla para que esas personas que nos van a dar su opinión sobre cuáles son las prioridades, cuáles son las misiones del país, esas personas tengan un nivel de educación que les permita ser críticos frente a la lluvia de información que les llega todos los días sobre las cosas. Entonces, es decir, las personas no son como el buen Emilio, no están como el buen Emilio, ya están sometidas a unas influencias muy grandes en sus opiniones y siempre van a tener una visión sesgada sobre esas prioridades y aún sobre sus propias necesidades personales. Entonces ese es un punto. Y yo sí me quiero referir a lo de Hidroituango, a la pregunta sobre Hidroituango, diciéndole que yo no sé sobre eso, pero sí tenemos mucha relación con la Sociedad Colombiana de Ingenieros y en las conversaciones y exposiciones que les hemos escuchado, ellos se refieren a tres cosas, sobre todo en las conversaciones en pequeño grupo. Lo primero es que hay una crisis de la formación de los ingenieros que se caracteriza en lo siguiente. Son tres factores que ellos señalan. Primero, la formación científica ha sido sustituida por una formación operativa para que estas personas usen de una manera muy adecuada softwares de cálculo de las estructuras, de los suelos, etc. Y en esto ellos ven que se está perdiendo una capacidad de reflexión que vaya más allá de lo mecánico, del aspecto mecánico que tienen estos softwares. Esa es la primera razón
le he escuchado pues a una persona muy enterada y que conoce muy bien inclusive la situación del puente este de los Llanos y de Hidroituango. En segundo lugar, los incentivos perversos que hay en el sistema de contratación y de subcontrataciones que se han dado y que termina buscando siempre el más barato y no necesariamente el de mejor calidad. Y en tercer lugar, la tercera razón que nos explica esta crisis, como la han llamado, de la ingeniería, está en el sistema de toma de decisiones. En el caso de Hidroituango, le escuché a una de estas personas que está muy enterada, uno de estos expertos, pero que tiene un sentido crítico muy claro sobre su propia actividad, es que se hicieron muchísimos estudios y había muchas alternativas de ubicación de la represa, de cómo se haría, de cuál sería el volumen que tendría la represa, todas esas cosas. Y el proceso de toma de decisión para ver cuál de todas esas opciones se escogía fue un proceso prácticamente así a dedo y que no tuvo una característica como de reflexión científica suficiente. Son las tres cosas que yo he escuchado a estas personas. Muy bien. El doctor David Rubio, presidente del Colegio Máximo de las Academias, quisiera hacer algún comentario. ¿Cómo le ha parecido la discusión desde la perspectiva de su nueva investidura? Muchísimas gracias. Pues muy complacido estar aquí acompañándolos y evidenciando la importancia de estas mesas en que confluye tanto conocimiento y experiencia para justamente elaborar propuestas. Por lo que han dicho, indudablemente creo que hay un problema cultural grande, que es el que hay que ver cómo desde distintos frentes se puede vencer, porque pues venimos de años en que, como bien resumía esto en la frase que se acuña para esto, que inventen ellos. Pues yo creo que eso tiene su origen desde el origen mismo de la República, desde la colonia, pues en que todo se traía, aquí era adaptar. ¿Cómo se iban adaptando? Ahí se fue generando desde entonces esa conciencia en ese sentido, y posteriormente pues vemos que las fuerzas del capitalismo y demás pues van imponiendo este sistema de traer los inventos y simplemente aquí cómo se adaptan o cómo se vende la franquicia, ¿verdad? Pero ese desarrollar una capacidad científica, una capacidad innovadora, ha estado muy rezagado. Entonces tiene que ir de la mano con la educación. En la educación, en todo hay como figuras que como que apuntan a intentar cosas, pero que no se llega a nada. ¿Cuántas veces creo que nosotros mismos conocimos en nuestro paso por el colegio las ferias de ciencia? Pero las ferias de ciencia era hacer unos remedios de cosas. Ahora se empiezan a ver casos interesantes en colegios, en universidades, pero yo creo que es debido un poco más a algo que mencionaba, que con polémica y todo, pero algunos resumen en la sociedad del conocimiento, esta facilidad que hay ahora de las redes y del internet ha permitido que los jóvenes inquietos encuentren apoyo, encuentren material para alimentar sus inquietudes y llevar adelante algunos proyectos, pero son cosas como, digamos, muy puntuales, que no dejan de ser curiosas, pero se ven en la juventud sí un interés por estas cosas, pero lo que falta, como se está planteando aquí, es realmente qué políticas de Estado establecer, qué políticas de Estado implementar. Entonces creo que es clave volver, como planteaba el doctor Clemente,
a ese Consejo de Ciencia y Tecnología, ahora con innovación, o lo que Enrique decía que con toda la discusión, bueno, el ministerio, creo que todo apunta es a tener una cabeza que tenga suficiente peso y que no esté supeditada, como está la mayoría de los temas, a los vaivenes políticos, ¿no? Enrique Forero en varias oportunidades ha puesto muy de presente cómo en los países europeos, pues los consejos académicos, los consejos de ciencia, están realmente para asesorar los gobiernos, pero aquí no hemos trascendido. Espero que se puedan sumar ideas para cómo romper con ese estado de cosas que debe ser, que no se vaya a quedar que es lo que se teme, en una figura más burocrática de otro ministerio, sino que realmente a lo que hay que llegar es a ese cambio de la mentalidad en cuanto a la concepción que se debe tener de ciencia, tecnología e innovación, fundamental. Creo que un camino por el que se podría llegar es uno que ya se viene insistiendo desde las academias, de la importancia de la investigación regional, local, para dar respuesta a problemáticas locales. Y creo que eso pone a pensar la gente cuando se habla de un tema que es muy de una región, de un sector, y que no tiene que ver con el referente extranjero, ni de ingleses, ni de franceses, ni de alemanes, sino de cómo resolver una problemática que sea muy nuestra. Ahí ya como que pone a pensar en esa necesidad, sí, de generar nuestros propios caminos, de recorrer los propios caminos de avance para aportar al desarrollo con la ciencia, la tecnología y la innovación. Muchas gracias. Permítame hacer un comentario adicional en aras de la claridad. Mire, el doctor Clemente hizo una aseveración, un comentario demasiado positivo y que nos está pasando, ¿se oye? Que se está pasando a la comunidad de víctimas, y es la completa descoordinación institucional en la implementación de la Ley 1448, sobre todo en las regiones. No se entiende, es decir, no se habla, no se dirige la palabra en la Secretaría de Gobierno, por ejemplo, con el personero de un pueblo lejano aquí. Eso nos afecta profundamente a las víctimas de las regiones, y eso está causando que la gente deserte y haya un problema de clientelismo político. Hay personeros que pertenecen al barquismo, ya en Caldas, en mi departamento, que duró más o menos 10 años de personero, era cuota política de Hernán Barco Caldas, desconocido totalmente, y no regañaba, óigase bien, a mí me dio dedo, permítanme la expresión tan vulgar, en el municipio de Vitoria, Caldas, ese personero me señaló ante unos paramilitares que yo era del M-19 y que estaba impulsando los derechos humanos. A raíz de eso, óigase bien, sufrí una tortura durante 5 horas por parte de ese frente Ramón Izaza. Tan grave es que la politiquería esté en los cargos de decisión o en los organismos de control, como ahora sucede, que un ignorante, como un ingeniero, construya obras como Trancos sin tener la capacidad. Gravísimo. Mire, en esa tarea ambiciosa de nosotros democratizar la palabra del conocimiento, nos asesora la Comisión Colombiana de Juristas. Hablando de ciencia económica y de ciencias sociales, doctor Iván, son muy pertinentes para este conflicto que estamos viviendo, es conocer las leyes, conocer los derechos, conocer las sentencias de la Corte Constitucional. Tengo en la mano unos textos muy didácticos de la Comisión Colombiana de Tierras que se refiere a la verdad de cómo las multinacionales y las empresas nos quitaron las tierras a los campesinos. Aquí está toda la explicación jurídica, quien quiera llevarlo, aquí hay unos estudiantes, los tengo a la mano a un precio muy cómodo, y en verdad esto lo vamos a llevar a las regiones. Les agradezco infinitamente por los conocimientos que me ha proporcionado y los felicito. A usted, doctor, lo consulto mucho, Enrique Forero, en la Biblioteca de Ángel Arango, unos textos maravillosos sobre el tema de la ciencia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Esto último a lo que se refería David es lo que se está llamando especialización inteligente, ¿no?
de identificar las ventajas y las potenciales que tiene cada región. Bueno, creo que hemos llegado al final felizmente. Muchas gracias a los panelistas, a los miembros de la mesa y también muchas gracias a los asistentes por su disciplinada participación. Gracias.